Aleluya. Y la palabra del Señor en Jeremías nos da un mensaje tan importante. Y la Biblia dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando Dios está hablando al profeta Jeremías, le dice: ¿sabes qué? Antes que yo te formase en el vientre yo te conocí. Le estaba, amén, revelando, amén, que ya antes de que él estuviera en esta tierra, Dios era, Dios estaba, y por tanto Dios sabía cómo era él. Quiere decir esto que, amén, no solamente a Jeremías, pero también a nosotros, Dios antes de ponernos en el vientre nos conoció. Antes de poner a nuestros hijos los conoció. Eso quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Dios le estaba diciendo a Jeremías: ¿sabes qué? Estás delante del Dios que conoce todas las cosas, porque yo te formé. La Biblia dice: antes que nacieses te santifiqué. Que le está diciendo: antes que tú nacieres yo te aparté para mi servicio. Cuando él le habla de santificar, le dice: te estoy apartando para mi servicio. Óigame, esa es una bendición tan grande que Dios, amén, aparta ¿qué? A sus hijos antes de que nazcan. Porque usted cree que cuando el diablo nos quiso matar estando sin Dios no pudo, porque Dios nos ¿qué? Guardó. Dice: antes que tú nacieses ya te había preparado para una misión especial. Jeremías había sido apartado y seleccionado para una misión especial. Y el Jeremías, su misión que tenía no iba a ser fácil, porque no es fácil venir y exhortar a la gente. No es fácil venir y decirle las cosas. Cuando usted mira el ministerio de Jeremías, es un ministerio bastante sufrido. Él sufría, amén, porque la gente no quería recibir su palabra. La gente no quería recibir la palabra que Dios le estaba poniendo. El pueblo de Israel estaba duro de cerviz. El pueblo de Israel no quería escuchar el mensaje que Jeremías tenía para ellos. Porque es fácil escuchar si te dicen: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, una casa. Eso es fácil, todo el mundo se alegra. Todo el mundo se contenta si le van a decir: Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Dios te va a levantar grandemente. Pero que Dios venga y use a alguien y te diga: sabes que estás mal, arrepiéntete, estás haciendo esto y esto y esto mal. Eso no le agrada ¿a quién? A nadie. A nadie le agrada. Y ese era el ministerio que tenía Jeremías. Un ministerio donde necesitaba el pueblo de Israel escuchar una palabra fuerte que le levantara, una palabra fuerte y poderosa que lo hiciera pensar cómo estaba caminando en los caminos del Señor. La Biblia dice: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y claro que sí, porque hasta hoy el libro de Jeremías se lee en todas partes del mundo. En ese momento solamente le estaba diciendo a Israel todo el mensaje, pero este mensaje llegó ¿qué? A todas las naciones. Lo dio por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque este libro es predicado en todas partes del mundo. Sabemos que aunque Dios, amén, pase mucho tiempo, pero Dios cumple ¿qué? Su propósito. Dios cumple la palabra que ha dejado estipulada, señalada, que ha dejado escrita para cada persona. Porque si hay algo que tiene, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice y Dios lo hace. La palabra del Señor dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Jeremías le dice: ¿sabes qué? Ni cuentes conmigo porque no puedo, no sé hablar. Pero Dios le acababa de decir: yo te conozco, yo te puse en el vientre, yo sé quién eres, yo sé tu capacidad. Y él le dice: no sé hablar, soy un niño. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto excusas para las cosas de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho: Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro? O en nuestra vida diaria decimos: yo no puedo hacer esto. Pero dentro de nosotros hay una capacidad grande, porque Dios nos hizo capaces de hacer muchas cosas. Dios dentro de nosotros puso una capacidad enorme de hacer cosas grandes. Y más estando nosotros
con el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos capacidad de hacer cosas grandes, poderosas, cosas gloriosas. Jeremías se le estaba dando un llamado y todavía no le decía cuál era el mensaje que le iba a predicar, pero como que él dijo, Señor, yo no puedo. Y si Jeremías se le hubiera dicho lo que iba a hacer, ¿usted cree que hubiera aceptado? No hubiera aceptado, porque muchas veces lo quisieron matar, muchas veces lo querían golpear, lo metieron en la cárcel. Jeremías no sabía lo que venía, porque muchas veces Dios te dice, voy a hacer esto contigo y esto, pero no te va a decir el proceso que vas a pasar para poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues, porque todos tenemos un proceso que pasar antes de que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Todos nosotros debemos de ser procesados para que nuestro corazón esté dispuesto para el Señor. La Biblia dice que Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Cristo fue perfeccionado, varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra del Señor dice, he aquí yo no sé hablar. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque para Dios no hay edad, no hay excusa. Para Dios no hay limitaciones. El apóstol Pablo decía, es la gracia de Dios la que actúa dentro de mí. La gracia de Dios le hacía poder estar en la cárcel y seguir escribiendo, amén, las cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Estando, amén, en la posición de tener un Dios vivo, Él le marca a Jeremías lo que él iba a hacer. Jeremías lo pidió, no lo pidió, pero Dios lo decidió así, porque Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es veraz. Él manda en todo momento y en todo tiempo. Jeremías se le estaba marcando con un llamado poderoso. Y cuando usted se mete a leer el libro de Jeremías, es un libro tremendo, es un libro poderoso, es un libro que te llena, que te hace ver las cosas de una perspectiva donde Dios, amén, está metido, donde Dios, amén, le gusta la rectitud, le gusta, amén, que uno camine en obediencia para poder llevarte a lugares poderosos. Mire lo que dice la palabra. Y la Biblia dice, dice, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No más que Jeremías, hay una gran diferencia entre Jeremías y Jonás. Jonás salió corriendo, ¿sí o no? Pero no por mucho tiempo. Dice que le prepararon un gran pez. A veces Dios trata con gente así, ¿verdad? Lo bueno que Dios no nos mete a nosotros en el pez. Jeremías, hubo un momento donde no quería seguir predicando, pero vino el fuego de Dios y lo convenció. Jonás no, porque Jonás iba huyendo de la presencia de Dios. Jeremías no estaba huyendo de la presencia de Dios. Él simplemente dijo, ya no quiero predicar esta palabra, porque la palabra le causaba muchos problemas. Pero Dios le dice desde un principio, a todo lo que te envíe irás tú. ¿Cuántos están dispuestos a hacer todo lo que Dios les diga? Es difícil, ¿verdad? No todas las cosas son fáciles en Dios. Hay cosas difíciles, cosas complicadas, ¿sí o no? Hay cosas que son tan complicadas y difíciles, y de repente Dios te va a poder hacer cosas complicadas y difíciles, cosas terribles. El Señor Jesús dijo, el que te den una mejilla, pon la otra. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a poner la otra? Y sí, yo todavía no, dice. Es difícil, ¿sí o no? El Señor dice, da de comer a tus enemigos. ¿Cuántos estarían dispuestos a alimentar a sus enemigos? Que se pase 8 horas cocinando el mejor plato de su enemigo. Hay cosas difíciles en Dios, ¿sí o no? Y Jeremías iba a conocer lo que es el dolor de servir a Dios.
Y no era el único. Cuando Dios llama a Saulo de Tarso y le pone Pablo, le dijo: te voy a mostrar lo que debes de padecer por servirme a mí. ¿Cuánto les gusta padecer? Ni loco. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta el sufrimiento. Todo nos gusta ¿qué? Todo tranquilo. Pero en el camino del Señor se sufre, pero también se vive gloria, también se viven cosas grandes. Solo le dijo: yo soy un niño. Y él le dice: no, Jeremías, todo lo que yo te envíe a hacer tú harás, y dirás todo lo que te mande. Y es fácil cuando Dios te dice: dile a esta persona que ya voy a contestar su petición y que todo va a salir bien, y usted dice: bueno, ya voy, corro y le digo. Pero cuando Dios te dice: ve y dile a esa persona que está en pecado, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, y usted dice: Señor, manda a otra persona. Porque es que difícil hacer eso. Jeremías iba a entender que servir a Dios es complicado, es fuerte y es para valientes. Porque aunque lloremos, si lo seguimos sirviendo, seguimos siendo ¿qué? Valientes. Jeremías era, le dicen por ahí, el profeta chillón, llorón, como usted le llame, pero era alguien que llevaba el mensaje y que aunque muchas veces no quería hacerlo, lo hacía. Porque en el reino de los cielos lo que cuenta es tu obediencia, que aunque no quieras, de todas formas lo haces. Y eso es lo que cuenta en el reino. Y la Biblia dice, y le dice: todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que yo te mande dirás. En el versículo 8 entra un poco de la revelación, un poco, pero no le deja saber todo. Pero a veces cuando Dios nos da una palabra, nos la da y se nos queda corta la mente, no entendemos. Pero miren lo que dice el versículo 8: no temas delante de ellos. Si le estaba diciendo que no temiera delante de ellos, es porque cosas terribles iba a pasar delante de ellos. Y ciertamente él pasó momentos donde lo querían matar, pero ahí Dios no le dice: te van a matar, te van a hacer esto. No, nomás le dice: no temas delante de ellos. Es todo lo que le dice. Porque contigo estoy para librarte. Solo le da un deslumbre de lo que puede pasar, pero le da otro deslumbre de que él va a estar ¿qué? Ahí para ayudarlo. Porque así es Dios. A veces Dios nos habla y entendemos un poco, entendemos la mitad, entendemos un poco, pero en el momento que estamos pasando las cosas decimos: esto fue lo que Dios me habló, esto fue lo que Dios me dijo, esto fue lo que Dios me mostró, y yo no sabía. Y empezamos a decir: pero si no fuera por el Señor no estuviéramos hasta aquí. Jeremías pudo hacer lo que hizo, y a pesar de que le llamaban falso, le llamaban de todo, llegaban otros profetas a profetizar cosas diferentes a lo que él hacía, no pasaba lo que los demás decían, sino que Dios hablaba a través de ¿qué? De Jeremías. Y Jeremías tuvo que esperar el tiempo del cumplimiento, porque pasa cuando Jeremías daba la palabra, no se cumplía el otro día, pasaba tiempo. Y mientras que el Señor le daba a Israel una palabra de que se arrepintiera y de que iba a ser llevado cautivo a Babilonia, otros decían: no, viene la paz. Entonces había dos profecías moviéndose. Aparte de que Jeremías tenía que hablar lo que Dios le daba y avanzar y decir, tenía que tener la fe, porque cuando una persona profetiza, el don de profecía se usa conforme a la fe que la persona tiene. Jeremías tenía que venir y morir a sí mismo para no ver que otro estaba profetizando algo contrario y seguir creyendo en lo que Dios le estaba hablando y esperar hasta que se cumpliera la palabra de Dios. La Biblia dice: no temas delante de Dios, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová.
Versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Sobrenaturalmente, le toca, le dijo: puesto mis palabras en tu boca. Eso quiere decir que en el momento que Jeremías se parara, el Señor iba a empezar a hablar a través de Jeremías. Y aunque Jeremías no quisiera, muchas veces iba a soltar ¿qué? La palabra que Dios le estaba poniendo. La Biblia